Ta. Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a iniciar con la enseñanza de la parashá para el día de hoy, que se llama Kitetse. Significa cuando salgas. Está comprendida en los capítulos 21, 10 al 25, 19 del libro de Deuteronomio, o de Barim en hebreo. Y como sabemos, la mayoría de las parashás contienen diversos temas. Esta es una de las que más temas tiene. Pareciera que fueran aislados, pero si ustedes la estudiaron y la analizan, ven que hay una conexión y un hilo conductor, como si fuera una cascada de eventos que puede desbordar en la más grande tragedia, ¿verdad? Porque iniciamos viendo cómo hay la posibilidad de que en un conflicto, en una guerra, se pudiera, en pocas palabras, redimir a una mujer del otro pueblo que haya quedado sobreviviente. O sea, había la posibilidad de tomarla en matrimonio, ¿verdad? Y también se habla de lo que viene siendo el divorcio, que según la voluntad de Dios pues no es adecuado, pero en ese tiempo se podía decir que era permitido por causa del corazón del hombre, de la terquedad, pero no es la intención de Dios, ¿verdad? Cuando el Mesías enseña al respecto, dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre, porque está en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero aún en esos casos Dios da unas contingencias, y después se nos habla también de la heredad, o sea, todo basado en ese mismo conflicto, en todo lo que genera, que el primogénito hay que guardarle su herencia, no importa que ya hayas repudiado a la primera mujer y te casaste con otra, entonces quieres más a la otra y tienes otro hijo y le quieres dar lo mejor a este, pues la escritura te dice: no, tienes que ser consecuente. O sea, ya tuviste tu primogénito, él es el que se tiene esta parte. Y también después se habla del hijo contumaz y rebelde, que era una persona que se amonestaba, persistía en el pecado. Y, o sea, no se imaginen niños pequeños, como de pronto me los imaginé yo cuando empecé a estudiar las escrituras. O sea, ya se habla de una persona borrachona y glotona, y eso también es un eufemismo, como cuando dicen que el pueblo se levantó a jugar y a beber, ¿se acuerdan? En el becerro de oro. Ya está hablando de una persona que está totalmente desviada de los caminos de Dios, y la tragedia más grande, ¿no? No se puede hacer nada con él, lo llevaban delante de los jueces y había que apedrearlo, o sea, la última instancia. Entonces imagínense que no era una rebeldía normal ya. Ya era algo que involucraba pecados de muerte, etcétera. Entonces nos muestra cómo un evento, después de una separación, un divorcio, puede generar un impacto tan grande en los hijos, y no es un efecto inmediato, no es un efecto a corto plazo, porque usted los ve, no, están bien. Después usted ve cuando ellos se van desarrollando y no hacen caso, que no se queda, pero esos son los niños. Y ya cuando lo ve adulto ya dice: no, se me escapó de las manos. Ya no se puede hacer nada, o sea, es muy difícil corregirlo en esa etapa. Ya solo Dios puede en ese corazón, ¿verdad? Y el desenlace fatal, entonces es como un efecto dominó. Entonces Dios, cuando está legislando y entregando estas palabras por medio de su siervo Moisés, es prácticamente como que le está diciendo al pueblo: miren, como cuando su papá y su mamá le hablan: ya yo me las sé todas, muchachos. No vayas por ahí porque te va a pasar esto. Y yo: no, es que eso no es así, ustedes no saben, dice uno como hijo, y se mete por ahí, pasa lo mismo que el papá y la mamá le dijo, oiga, ¿verdad? Y entonces después vienen los problemas, los mayores problemas, y después los problemas más grandes que uno no se imagina, todos nacieron de allá. Eso lo habla el Brit Hadashah, o el Nuevo Pacto, cuando dice: todos los pecados, ¿de dónde nacen? Nacen en el corazón, en el pensamiento. Pero es que es un pensamiento nada más, o sea, yo no voy a hacerlo en verdad. Y entonces lo piensa, y la escritura que te dice: hasta que terminas dando a luz al pecado.
¿Por qué? Porque te quedaste ahí, Jesús, Yeshua, por eso decía, ojo, pero es que ustedes no están adulterando, muy bien. Pero si ya deseas a la mujer de tu prójimo en tu corazón, ya adulteraste con ella. No, pero ¿cómo así? Sí, pecador. Entonces, eso es lo que pasa en esas instancias, ¿verdad? Entonces Dios está cubriendo todas las bases. Si te quedaste en esto, que no es tan malo como aquello, bueno, aquí tienes una oportunidad, pero de todas maneras ten en cuenta que te toca resarcir hasta esta parte, ¿verdad? Y de esa manera es que se va cubriendo todo lo que Dios dice. Él va mostrando el camino, trazándote todas las posibilidades y a donde quedes, de todas maneras hay redención. Incluso en la muerte, acuérdense que cuando el Mesías hablaba, en los profetas, ¿se acuerdan de Josué? ¿No? Que hay alguien que tiene el anatema. Y era evidente porque se estaba dando una plaga de parte de Dios a todo el pueblo de Israel por una persona. Es como un cáncer, siempre lo he dicho de esa manera, porque si a ti te sale, no, que te salió cáncer en el dedito chiquito del pie, enseguida todo el cuerpo se duele y déjalo quieto para que veas que se te come la pierna, se te come todo y te llega y te terminas muriendo, ¿verdad? Entonces, ¿hay algún pecado en el pueblo de Israel? Alguien se tomó el anatema y Dios dijo que no lo toma. ¿Quién fue? Díganlo porque Dios está mostrando y sale la persona, no, es que yo vi ese lingote y ese manto babilónico y me gustaron y eran de una calidad espectacular. Confiesa tu pecado y muere, hijo de Israel. ¿Para qué le pide que confiese el pecado? Hombre, la posibilidad de arrepentimiento y de entrar en el reino de los cielos. O sea, aún en la última instancia hay misericordia de Dios. Eso usted lo ve en las películas, aunque siempre le llevan un cura y lee la Biblia que te van a poner en la silla eléctrica, entonces la persona va y le habla, o bueno, hoy día depende de la fe que tenga la persona, le llevan a su sacerdote o su pastor, etcétera, porque es verdad, o sea, sabemos que Dios perdona esa instancia y el ejemplo máximo, más fácil de ver es en la crucifixión. Estaban los dos ladrones y uno de ellos sabía quién era el Mesías. Y le decía al otro, ya no lo injuries, nosotros sí merecemos esto, él no. Acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. No solamente sabía que el Mesías no tenía pecado, sino que además de esto, él creía en lo que ni siquiera los apóstoles a ese momento creían. O sea, fíjese cómo es la situación que ni siquiera los apóstoles se acordaban. El Mesías les repetía, voy a ir a Jerusalén, voy a ser lastimado, voy a ser castigado y crucificado, voy a morir y resucitar al tercer día. No te pase eso, maestro. O sea, como que creían en todo menos en la resurrección en ese punto de la historia. Y después que aparece, oiga, tardos de corazón para creer a todo lo que han dicho los profetas. El Hijo del Hombre era necesario que padeciera, muriese y resucitase al tercer día. Este personaje que estaba crucificado dice, yo sí me acuerdo que tú dijiste eso, acuérdate de mí cuando resucite. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y era una persona que, para que usted entienda, porque de pronto usted no se imagina, lo crucificaron por ser un ladrón y tal, un simple atracador que rodaba cadenas y salía corriendo. ¿Usted cree que ese castigo, que era equivalente a la silla eléctrica hoy día, era para un simple ratero? Ese no robaba, solo le robaba vida, gente, quién sabe, porque aquí en la Parashá también hay una parte donde dice, si tú te robas a una persona, secuestro, eso merece la muerte. Si eres idólatra, la muerte. Si eres blasfemo contra Dios, la muerte. O sea, no respetas a nadie, no respetas a tu padre y a tu madre, muerte. Una cantidad de cosas, o sea que él no estaba ahí porque sí, él decía, nosotros sí merecemos esto. Y el Mesías le dice, estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, todo esto, cantidad de temas aparentemente no están conectados, pero sí lo están. De todas maneras, el tiempo no nos da para conectarlos todos. Vamos a tomar una sección y de ahí vemos cómo se relaciona con lo que el Mesías siempre ha enseñado, con lo que dice todo el consejo de la Escritura. Y también sacamos aplicación para nuestras vidas hoy día, ¿verdad? Porque uno dice, que Dios está por allá arriba y no mira estas cosas, pero usted las lee y eso es lo cotidiano, ¿o no?
Y uno dice, hombre, pero ¿cómo se les ocurre? Habla de la idolatría, hasta el día de hoy hay idolatría. No, pero como sacrificio de niños, están locos, eso hoy en día no existe, allá lo hacían y aquí lo hacen. Lo que pasa es que hoy se le conoce como aborto, pero lo promocionan es como que, hombre, mata ese cúmulo de células que está en tu barriguita y vas a crecer financieramente, vas a poder desarrollarte, o sea, es como quien dice, sacrifícame a tu hijo, dice el diablo, échalo aquí en este horno y yo te voy a dar a bendecir, la bendición del diablo, vas a ser próspero, vas a ser no sé qué, diga hermano. Y en la actualidad también hay una vertiente del judaísmo que, sobre todo la gente, más que todo cabalistas, Sí. ellos tienen una costumbre, en cierta época del año, no recuerdo, ellos prenden una fogata en la casa. En Lagba, hombre. Entonces hacen que los niños corran con un huevo y saltan por el fuego, y saltan. Hay algunas tendencias católicos romanos que le llaman también los huevos de San Juan. Pero bueno, en fin, también es como tú dices, también es una práctica solapada de que pasaban libros por el fuego. Lo que hacían antes, que lo quemaban realmente, o sea, no era que brincan, lo echaban ahí, y eso es una de las reminiscencias de lo que antes pasaba, o sea, eso no es casualidad que lo tengan los católicos, lo tenían estos manos y los tenían los paganos, sino que los paganos sí lo hacían en verdad, echaban al pelado en el fuego, lo quemaban y llegaba el demonio y le daba lo que pedía, sí, quiero castillo, no sé qué me bebés y tal, y hoy en día ya se institucionalizó en la mayoría de los países como algo, ¿no? Que eso es, ¿cómo es que le dicen ahora? Salud reproductiva. O sea, cómo la palabra salud reproductiva pasó a significar una antítesis de matar lo que ya reproduciste, lo que ya engendraste, porque ya es un ser vivo, ya tiene latidos. O sea, la cuestión es que ya algunos países, incluso en Estados Unidos, se echó reversa a una de las leyes federales porque es que ya no pueden negar que, o sea, hay latido hasta en la tercera, cuarta semana, o sea, hay incluso desde antes, pero es que no habían los aparatos para poder captar, es difícil. Pero ya cuando usted va, los que hemos tenido hijos, usted va y a las 4 semanas oye el tamborcito, parece un caballo, o sea, el corazón del niño latiendo desde allí, ya hay vida. Y entonces, entre más avance la ciencia, más se van dando cuenta de lo que decía la palabra de Dios era cierto. Hay que proteger la vida en sus instancias más débiles. Entonces, todas estas cosas las vemos y vemos que la Escritura sigue hablando al mismo corazón caído del ser humano. Por eso es que sigue vigente. Siempre la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, ni siquiera nosotros mismos sabemos cuán malos somos hasta que Dios nos ilumina con su Espíritu Santo y con la palabra que dice que es más cortante que una espada de 2 filos y nos dice, uy, mira lo que yo digo acá, está aquí, y uno como que caramba, Señor, sácalo, como si fuera un cirujano experto, mira, aquí tiene una célula cancerígena, no sé qué, te sacan eso sin lastimarte, ese es Dios, pero te muestra, o sea, y te confronta porque es que un médico no te puede decir, que ahí tienes un cáncer, pero déjalo así para ver si sale malo o bueno. Eso es un terrible médico, ¿verdad? Uno real sí te dice, mira, estos son los riesgos de que tú continúes así. Si tú no haces nada, si tú no te sometes a esta cirugía, eso te va a crecer, te va a comer todos los órganos, se va a regar y te va a matar. Entonces ahí es cuando uno dice, Dios mío, soy pecador, estoy lleno de pecado, límpiame. Esa es la obra del Espíritu Santo, te confronta con la realidad. No te engañes, porque si no, entonces es un asesino que te está haciendo, no pasa nada, y tal vez vete para la casa, déjame aquí la plata de la consulta, a los asalariados. Pero el Señor dice, da la vida por sus ovejas. Ustedes son pecadores, yo me voy a llenar, me voy a cargar de sus pecados para que queden limpios, pero tienes que venir a mí en las condiciones que yo describo, si no, no va a haber limpieza. Como dice, no, el doctor me recetó esta pastilla, pero yo nada más voy a, no sé, a hacerme un jugo de limón y eso me limpia y tal. No sirve. Entonces, en las condiciones que Dios plantea que uno tiene que acercarse a Él. Entonces, vamos a leer entonces, hermanos, Deuteronomio 21, del 10 al 14, para ver cómo comienza y de ahí vamos sacando tema. Dice así, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Adonai tu Dios los entregue en tus manos
y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codicias, aquí está como mal traducido, y la deseas y te agrada, y la tomas para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Ahora voy a explicar eso porque uno dice, eso es raro. Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrá llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Aquí, si usted lo lee así, es raro porque no, primero la tomas para ser mujer tuya, después le permites a ella que haga duelo por su familia, después sí te puedes llegar a ella, o sea, consumar la relación sexual y después tú serás su marido y ella será tu mujer, pero hay una manera de interpretar interesante en el judaísmo que les ayuda a aclarar. Si lo leemos al revés van a entender mejor. Voy a leer el 13, pero de atrás para adelante. Dice, si tú, vamos a leer el primero, el 12. El 11. Dice, si ves alguna mujer entre los cautivos hermosa y la deseas y la tomas para ti por mujer, tú serás su marido, ella será tu mujer. El orden sería, te puedes llegar a ella después de que sean casados, matrimonio, y después de que haya pasado el periodo de duelo, que eso pasa en realidad. O sea, algunas personas, ¿saben? Mi esposa me decía, a mí me da miedo que me pase como a fulanita, que cuando se casó se la pasaba llorando a la mamá con el esposo y no paraba de llorar y mejor dicho le tocaba devolverse. O sea, esto es una consideración de Dios, no es algo arbitrario ni malo. Es algo entendible porque has venido viviendo en tu casa paterna, en tu casa materna, te han cuidado, te han dado amor, eso es normal que tú puedas tener, pero es que no me desapego, es que con mi mamá y vas a entrar en una etapa nueva. Por eso es que ayer hablábamos que esto también, el matrimonio se consideraba como un nuevo nacimiento. No de la calidad del nuevo nacimiento mayor, vamos a decirlo así, de en verdad dejar una vida pasada completa de pecado y nacer a una vida de santidad y de justicia en el Mesías, pero sí es un cambio drástico, ¿verdad? De, hombre, yo soy soltero, aquí me dan la comida, aquí me consienten, las cosas como a mí me gustan, y resulta que llega el matrimonio, no, pero es que mi mamá cocina mejor que tú y tal, y que no sé qué, y empiezan las cosas, no. Nació de nuevo a adaptarse y a crear nuevas costumbres y fusionar lo que viene de tu casa y la mía, que es bueno, y vamos a construir, ¿verdad? Eso es el estilo del nuevo nacimiento y por eso es que Dios permitía esa parte del duelo entendible, que no los vas a ver más nunca, ¿no? O sea, vas a formar una nueva vida, vas a empezar 0 kilómetros ya. Entonces por eso era que se comparaba con uno de los varios nuevos nacimientos que decía el judaísmo y que entendía hasta ese momento. Pero aquí habíamos dicho también que cómo así que hay que raparla y que cortarle las uñas. Eso tiene dos explicaciones. La práctica es una purificación de, uno no sabe qué tenga, en las uñas se albergan bastantes bacterias, etcétera, en el cabello puede haber piojos, ¿se acuerdan cuando uno iba al colegio? No, hay epidemia de piojos, entonces, o sea, es una limpieza real, vas a entrar en un lugar santo, para los que leyeron la parashá, incluso Dios decía, hombre, cuando vayan a hacer sus necesidades tendrán que hacerlo en un lugar designado específico fuera del campamento, donde van a echar los excrementos allá y van a cavar para cubrirlos, no los van a dejar ahí afuera. ¿Cuál era el motivo? Porque el Señor tu Dios camina en medio de tu pueblo y no puede encontrar algo desagradable, eso está fuera del orden. No es malo que uno vaya al baño, lo malo es que deje eso tirado por ahí y enseguida empieza a doler. Para eso hoy en día tenemos, gracias a Dios también, todo lo que es el sistema de desagüe, los inodoros, etcétera. Pero fíjense cómo era Dios. Entonces, si esos eran los requerimientos de limpieza y de pureza, entonces Dios dice, está bien, o sea, ella consciente, tú también, ya pasaron todo ese proceso, se van a casar, entonces tienen que ser como una bebé. Ya los bebés nacen así, rapaditos, todos bonitos, no tienen cabello. Entonces esa era la otra parte, figurativamente ella también está mostrando la escritura, que es nacer de nuevo, ¿verdad?
¿Por qué? Porque listo, te vas a apartar de las costumbres de tu padre y de tu madre. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, eso pasa en ambos lados. Aquí la escritura también te muestra, la mujer llore a sus padres, a su madre, despréndase de ellos porque se va a unir, van a formar una nueva familia, ¿verdad? Entonces, el nacimiento nuevo estaba figurado ahí también. Y más todavía en una mujer que venía de origen gentil, sobreviviente de una guerra, que venía con costumbres paganas y todo. ¿Se acuerdan de Ruth? La moabita, era de Moab. ¿Y qué terminó diciendo ella? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ya yo no voy a ser más moabita. Quedó en la escritura registrado que venía de allá, pero ella es Ruth la israelita hoy día. Y terminó siendo ascendente del rey David y por lo tanto de la línea por la cual vendría el Mesías, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo esto prefigura nuevo nacimiento, cambio de vida a nivel espiritual y mayor, y también nos muestra los cambios de las facetas en nuestras vidas, ¿verdad? Ya no vas a ser el hijo y la hija consentida de papá y mamá, ahora tú vas a ser papá, tú vas a ser mamá, y ustedes son encargados de construir, basado en los principios bíblicos, un lugar igual o mejor que el que ustedes tuvieron, si fue bueno. Ya. Con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pero aquí viene entonces otra parte, listo. El verso 14 es y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Entonces, este es el divorcio. Pero entonces no es por cualquier causa. Ya el Mesías lo aclara después. Ya. Bueno, entonces, antes de eso, vamos a ver Levítico 14:9, donde muestra también otras. O sea que esto de raparse la cabeza y cortarse las uñas, etcétera, no era como ensañarse contra la gentil, esto lo cumplían también los israelitas. Entonces se estaba aplicando la misma ley, será para el extranjero como para el israelita, ¿verdad? Entonces aquí vemos Levítico 14:9. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Hablando de los que se habían purificado de la zararat o lepra, ¿se acuerdan? Y también Números 8:7 dice, Números 8:7, así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Entonces era una ceremonia de purificación, pero no la pueden encasillar como algo ritual nada más, sino que tendría también que ver con cosas fisiológicas, porque ellos venían de limpiarse de lepra y de enfermedades contagiosas. Entonces es una medida también, una medida para salvaguardar al resto del pueblo y que no se esparza un posible pandemia, enfermedad, etcétera. Todas esas cosas que ustedes ven que la cuarentena salen de la Biblia. O sea, aquí están, hace más de 5.000 años y ya Dios lo tenía ahí escrito. Y hoy en día, ¿no? Que eso es la maravilla, bueno, hay que aplicarlo bien, pero sí es viable si se hace de la manera correcta. Entonces, un pequeño comentario ahí que sale en el Talmud, para que se comprenda un poquito más esa parte y si no te agradare, la dejarás en libertad. Entonces dice que la Torá no prohibía ese tipo de matrimonios, pero en ese caso los desanima con esas medidas que va poniendo. Si el hombre se quiere casar a pesar de eso, puede hacerlo. Sin embargo, corre el riesgo de que con el tiempo ella se convierta en una mujer aborrecida, ¿verdad? Porque, o sea, lo ideal es, busca mujer que no sea no se unan en yugo desigual como los incrédulos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Eso es algo que no se les puede escapar, ustedes no pueden buscar así. Ahora, esta persona estaba figurando, mostrando cómo sería un nuevo nacimiento, entonces es posible porque ya ni no sería yugo desigual, pero como no se puede tener la certeza tampoco,
Entonces está esa advertencia y mire lo que dice esa parte del comentario, que es interesante. Según los siguientes versículos, eventualmente puede nacer un hijo de la mujer aborrecida que se vuelva rebelde, y según esos versículos que seguirían, según el Midrash tal, la madre del según el Midrash, perdón, la madre del rebelde Absalón, ¿se acuerdan de Absalón? Dice, yo reinaré, y dijo lo mismo que dice un muñequito ahí que sale. Y es similar a lo que manifestó Satanás. Me sentaré en el trono de Dios. Ese es un rebelde tremendo, ¿se acuerdan? Que terminó enredado y muerto. Entonces dice, la madre del rebelde Absalón era una mujer gentil, cautiva en guerra, que el rey David había capturado. Entonces ellos lo toman de ese ejemplo y miren, o sea, salió todo. Se casa con ella, la deja, nace el muchacho, viene la rebeldía, viene la pelea y se consumó y terminó siendo acreedor de muerte, ¿verdad? Porque estaba ya en contra de lo que Dios había decretado incluso con el mismo profeta. Pero entonces regresemos a lo otro y veamos también la intención de Dios cuando permite estos matrimonios también, porque es que no todas son incrédulas, vamos a decirlo así, o sea, hay mujeres que sí se convierten y hacen un sincero arrepentimiento y profesión de fe. Dice Isaías 54, que es la Haftará, aquí mismo sale, dice, regocíjate estéril, la que no dabas a luz, eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Adonai. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas, no seas apocada. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues, no serás confundida, no te avergüences, no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Adonai de los ejércitos es su nombre. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. Mire esos títulos. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Adonai, como a la esposa de la juventud que es repudiada. Aquí vemos casi todo conectado con la parashá, la repudiada, la que estaba dejada, la que estaba triste, la que no podía tener hijos, y el Señor llega y dice que la va a redimir, casándose con ella. Esa es la situación de nosotros. Incluso el mismo Israel y los gentiles que vienen siendo también Efraín, parte del pueblo, como vimos en enseñanzas pasadas, dice las Escrituras que los dos nos perdimos como mujeres adúlteras. Y el Señor dice que llega y nos encuentra en la inmundicia de nuestro pecado, ahí tirada, dice, y entonces dice que el Señor la lava, la purifica y se la presenta como una mujer virgen y sin mancha. Entonces ahí uno dice, ¿cómo así? Si estaba diciendo que la recogió de estar en los adulterios, en las fornicaciones, de una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué dice el Señor? Hombre, yo te recogí, te redimí, te limpié y te preparé. La única imposibilidad por la cual está también esta para allá, no, pero es que si se casa y no la hallaba virgen, o sea, engañaron, entonces tendrá que ser apedreada. Pero entonces, ¿cómo una mujer adúltera se convirtió en virgen? Dígamelo usted si sabe el nuevo nacimiento del que estamos hablando. Muere a una vida de pecado, desaparece esa mujer pecadora y nace una nueva, limpia, así como si no tuviera cabello, una bebé. Y entonces el Señor la adorna, la prepara y se la presenta a sí mismo apta para el matrimonio con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la historia de todos nosotros como pueblo. ¿Por qué? Porque ¿quién era Israel? Tu padre fue un amorreo, tu madre fue no sé qué, ustedes estaban por acá y no eran nadie. ¿Y quiénes éramos nosotros de origen gentil, igualitos o peores? Idólatras, aborrecidos, etcétera. Todo el Señor hizo de los dos un solo pueblo y lo limpió, lo preparó y lo presentó. Y entonces allá vienen las bodas del Cordero. ¿Con quién se va a casar el Señor? Con Israel. Pero entonces no es el mismo Israel que salió de Egipto, es un Israel nacido de nuevo
que ha muerto a todo su pecado, y nosotros que veníamos de la parte de los gentiles, hemos sido injertados contra naturaleza y ya no somos gentiles, ahora somos Israel también. No somos extranjeros ni advenedizos, somos parte del mismo pueblo. Y ya estamos listos para el matrimonio, ahora simplemente estamos esperando que venga el Rey, el Dios sobre toda la tierra, todos los títulos que leímos ahí. El Redentor, el Hacedor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios sobre toda la tierra. Ese es nuestro esposo. Y la esposa dice ven, como dice en Apocalipsis al final. Entonces sigue diciendo en el verso 7, porque por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. O sea, está diciendo, hombre, sí pecaste, en ese momento me molesté, aparté mi rostro porque soy tardo para la ira, pero grande en misericordia. Entonces esperé a que se me pasara la ira. ¿Cómo hizo el Señor para sacar la ira de sí mismo? ¿En quién la depositó? En el Mesías, porque Él cargó con nuestros pecados. Y ya después de que su ira salió de Él y fue consumada, el juicio se ejecutó, ahora sí viene la misericordia. Entonces ahora viene esa parte que estamos leyendo. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. O sea, eterna, no se va a acabar. No es un ratico sí, otro ratico no, como los dioses griegos. Hoy estoy chévere contigo, mañana no. Hoy te prometo esto, pero tengo ganas de burlarme, así que te la voy a aplicar y le voy a dar lo que tú pediste al otro y él te va a matar a ti, jajaja. Así no es Dios. La Biblia dice, con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Adonai, tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé. Otro ejemplo, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, asimismo he jurado que no me enojaré contra ti para reñirte, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá. Y está un pacto perpetuo, eterno y sostenible por el mismo poder de Dios. ¿Y quién lo dice? Dice Adonai, el que tiene misericordia de ti. O sea que mire, todos estos sentimientos están plasmados en la ley de Moisés. Uy, no, o sea, no es algo feo. Lo que estaba diciendo era algo favorable, era te permito que entres al pueblo bajo estas condiciones. Si no las cumples, pero bienvenido, bienvenida, vengan, venid a mí todos los que estén hambrientos, todos los que estén cansados, todos los que estén trabajados, vengan, los que están buscando reposo, fácil es mi yugo, ligera mi carga. La salvación está abierta para todos. Entonces dice ahora, volvamos a Deuteronomio 21:15. Dice desde el 15 al 17, porque aquí están los expertos, ¿cómo es que se llama? Los expertos teólogos, los exégetas, y hacen unas maravillas de esto que viene acá. Deuteronomio 21:15 dice, si un hombre tuviera dos mujeres, entonces salen los adultos, uy, ¿cómo así? Pues, lunes acá, martes allá, miércoles, jueves, viernes, sábado, y entonces empiezan a hacer cálculos, se puede tener dos mujeres y tal. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, pero aquí no cuentan con que ese término aborrecida es un término técnico para denotar repudio, divorcio, ¿ya? Entonces, según ellos, tienen dos mujeres al mismo tiempo, pero no. Entonces dice, y la amada y la aborrecida ambas le dieron hijo, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, que es menor. O sea, el primogénito es el de la aborrecida, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, Dios está salvaguardando, y este es
un asunto judicial sencillo, se puede decir. Pero aquí, entonces, como les digo, salen los que tuercen las escrituras y validaron la poligamia. Gloria a Dios. No. Hay otro más chistoso todavía, de que maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Mujeres. Un marido puede tener muchas mujeres, no. En el español se puede llegar a torcer ese sentido hasta allá, pero cada marido con cada mujer, hablando en grupo, tenga a su mujer con mucho amor, es lo que dice. Pero bueno, para aclarar lo de la divorciada, que se le dice también la repudiada o la aborrecida, Mateo 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, denle carta de divorcio. O sea, eso es lo que está en lo que estamos leyendo acá en la Torá. Pero miren lo que dice Yeshua. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, hay una excepción. Voy a leerlo sin la excepción para que vean. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Si lo leo así, no hay ninguna excepción y entonces cualquier repudio o divorcio es así. La única excepción dice, yo les digo que el que repudia a su mujer, a menos que sea por causa de divorcio, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, la única salvaguarda en la cual no aplica esta regla es para los adúlteros o las adúlteras. Si hay un matrimonio en el cual alguien adultera, se acuesta la mujer con otro, o el hombre con otra, o el hombre con hombre, mujer con mujer, cualquiera de esos. O sea, relaciones sexuales con cualquiera que no sea del matrimonio. Y aclaro que matrimonio en la Biblia solo es varón con hembra, hombre con mujer y ya. Entonces eso se le llama adulterio, ¿verdad? Entonces el Mesías aquí nos está aclarando eso. Primero quedó claro que repudiada es equivalente a divorciada, ¿verdad? Hay un proceso legal, se le entrega carta de divorcio. Entonces decimos que Moisés dejó las cuestiones muy flojas, vamos a decirlo así. Él puso, hombre, el hombre y su corazón no regenerado, no tiene el Espíritu Santo, bueno, se pueden divorciar para que no se estén matando ahí. Pero ya ha llegado el Mesías y entregado el Espíritu Santo, él dice, porque es que antes llegaron también a exagerar los motivos de divorcio y es igual, les decía yo que es lo mismo que se ve hoy día. Hoy día, ¿qué ven ustedes en los matrimonios? Pasaron 3, 4 meses, divorcio. ¿Motivo? Incompatibilidad de caracteres. Tal, ella es así, yo soy asado, entonces es un motivo efímero, o sea, no tiene peso, no tiene sentido, y entonces lo que están haciendo es burlándose de la institución del matrimonio. Cuando se dice matrimonio, estamos hablando de la institución que nació de las Escrituras. Lo que pasa es que después, los que no creían en esto, no sé para qué se quieren meter en lo que es matrimonio, si bajo las leyes colombianas y en todos los otros países hay uniones maritales de hecho, hay uniones civiles, en las cuales pueden tener casi los mismos beneficios de, no, si me divorcio, la mitad es tuyo, la mitad es mío, listo. Pero eso no tiene nada que ver con Dios, o sea, hágalo por allá. Aquí en las Escrituras, el matrimonio es santo, se está diciendo que se está buscando la bendición del Creador, Redentor y Rey, y estamos diciendo también que Él es la fuente de ese amor que se ha originado allí. De manera que uno no puede salir como que, bueno, es que ya no me gustas tanto, o no sé, te estás poniendo gordo, estás flaca tú y no. ¿Qué está diciendo ahí? Dios no existe. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos nosotros y la Escritura dice, Dios es amor. ¿Sí o no? Entonces, que estoy fallando, hay algo, no eres tú, soy yo. No, hablé con Dios, que sí existe, que tiene el poder para resucitar a los muertos y de seguro que si usted le pide para algo conforme a su voluntad, que es lo que Dios unió, no lo separa el hombre, Dios le va a dotar de esa carencia que usted está reconociendo que tiene. Pero no es, no hombre, dejemos así porque es que ya, no se puede. Las Escrituras nos están diciendo que Dios es tu sustentador. Tú puedes decir lo que sea, que con las acciones niegas
lo que las Escrituras y lo que Dios mismo dice, ¿verdad? Yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, eso lo dice la misma palabra de Dios. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves si no amas a tu hermano al que estás viendo? O sea, no seas hipócrita, di la realidad y confiesa, hombre, sí, la verdad es que yo no te amo, Dios. Ayúdame, o sea, clame. Es mejor confesar y pedir perdón, pedir arrepentimiento, cosas que uno no tiene naturalmente, y Dios le da, porque las Escrituras dicen, pruébenme, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y no está hablando de lo que le dicen todas las demás iglesias esas que le gusta la plata. Ah, sí, pídale a Dios un sueldo. Hombre, Dios puede dar estas cosas también, pero si usted está enfocado en las arandelas y no en el reino de los cielos y su justicia, las añadiduras no van a llevarlo a ningún lado, ni siquiera se las va a dar Dios. Las añadiduras vienen, pero con el paquete más importante, que es el reino de los cielos y su justicia. Y como usted no está pidiendo las arandelas, acuérdese Salomón, pídeme lo que necesite, riquezas, necesito sabiduría, yo no entiendo, o sea, ¿cómo voy a hacer para ser un buen rey, un buen gobernante aquí? Como no me pediste estas cosas y me pediste lo del reino de los cielos y su justicia, te lo doy todo. Tenga sabiduría, tenga dinero, tenga fama, tenga todo eso, Dios lo entregó. ¿Por qué? Porque no estaban persiguiendo las cosas que todo el mundo persigue. Entonces usted se va a una de esas iglesias, diezma, ofrenda, Malaquías, rápido, léalo a alguien, maldito soy con maldición, y los escupen y den plata, o si no váyanse de aquí, porque no, las Escrituras están diciendo que busquen el reino de los cielos y su justicia, o sea, piden dinero y no piden lo más importante. Ey, estoy fallando aquí, Dios mío, me falta esto. Sea sincero con Dios y Dios le da. Necesito arreglar mi matrimonio, tengo este problema, Señor, tome. ¿Cómo no le va a dar Dios si Dios es el que te está diciendo que quiere matrimonios en santidad? Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Dios se va a negar si usted le está pidiendo lo que Él quiere que usted haga? Y de ahí se hace una relación, o sea, es como cuando usted está con su hijo, a mí me gusta tanto el fútbol, yo quisiera que él me dijera, enséñame a jugar fútbol, y enseguida, ¡ram! Claro, hijo, porque es algo que usted quiere y quiere compartir con su hijo, es similar el sentimiento. Ya, entonces ahí sí, hombre, pídale a Dios. Usted dice que cree en Dios y tiene falencias en cualquier área, en el trabajo, es que soy como flojo, Señor. Y tú en tu palabra dices que yo tengo que servir a mis empleadores como si te sirviera a ti. Dame ese vigor, esas ganas. Me falta esto, Dios mío. Dios le da a que usted dé un buen testimonio. Tan enseguida. Y así se establece una relación con Dios más cercana y usted va a empezar a recibir bendiciones. Y cuando empieza a recibir bendiciones, ya después vienen las arandelas por ahí sin que usted las pida, se olvidó de ella y si viene, pam, 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 oiga, mira que empezó a irme mejor y no me di cuenta porque estaba preocupado en esto. Y así es cuando usted viene a ver, gloria a Dios, y viene la glorificación y la gente empieza, oiga, qué chévere, ¿qué hiciste? No, me puse a servir al Señor y Dios empezó a bendecirme. Eso es lo que Dios quiere, para bendición de usted y para gloria de Él, es una sociedad. Además de ser pues la relación más perfecta entre padre e hijo, porque Él lo conoce a usted de pies a cabeza y está interesado en darse a conocer. Ahora busquen Deuteronomio 21, del 22 al 23. Porque aquí estamos hablando de los desenlaces fatales, lo peor ya. Entonces aquí dice, Deuteronomio 21 del 22 al 23, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Adonai tu Dios te da por heredad. Entonces, tenemos la pena de muerte en la Escritura, no se escandalicen, porque hasta las personas más liberales de cualquier área política o espectro político
tienen un candidato para pena de muerte. Lo que pasa es que no lo dicen, son hipócritas, porque cuando uno habla, no, los violadores merecen la pena de muerte, porque no se puede más y empiezan con uno y terminan haciéndole daño a más gente, etcétera, o los asesinos en serie, y entonces salen estas personas con una misericordia tan grande, ay, pobrecitos y tal, no los maten, mejor hagan otra cosa, bueno, listo. ¿Qué se hace con los bebés que son inocentes? Mátenlos, eso no son nada y tal. O sea, le dan más importancia, ¿no?, que los huevitos de la tortuga, que no sé qué, que está por allá, un buitre, etcétera. Pero un bebé, dale cuchillo. Y si pudieran, después de que estuviera recién nacido, lo matan también ya. Entonces, a ese sí le aplican la pena de muerte. No, me acuerdo que una candidata presidencial, creo que fue Hillary Clinton, decía, no, y tal, yo aprobaría el aborto hasta los 9 meses y tal. Y el entrevistador le decía, oye, ¿cómo así si está a punto de nacer? ¿Cómo vas a abortar? Prácticamente, o sea, ese bebé es viable desde los 5 o 6 meses, ya puede sobrevivir, obviamente con cuidados y todo, no hay necesidad de abortarlo. Pero bueno, así son ellos. O sea, ellos prefieren condenar al inocente, pero también, o hasta a uno mismo, ¿no? Esos cristianos los deberían es matar porque tal cosa y con facilidad lo dicen, pero entonces nosotros también tenemos, según la Biblia, ese concepto de pena de muerte, sino que esto es basado en la ley de Dios. Pero obviamente como ellos la aborrecen, van a probar lo contrario, a lo que es bueno lo llaman malo y a lo que es malo lo llaman bueno. Pero aquí hay algo, un detalle importante, entonces dice que esa persona que hizo un crimen digno de muerte lo hacen morir y lo tenían que colgar en un madero. Después dice que ese cuerpo no se podía dejar hasta la noche, que hay que enterrarlo porque maldito por Dios es el colgado. O sea, están diciendo esa persona que ha sido muerta porque se rebeló contra Dios, está mostrándose como evidencia de que ha sido rebelado contra el Señor y ahí está el resultado de la rebelión. Y eso también es una advertencia para que ustedes sepan, o sea, ustedes se rebelan contra Dios y no solamente equivaldría a que uno lo tuvieran que tener en una cruz ahí colgado. ¿Cuál es el problema con Dios y su condena? Que la condena viene después de la muerte. La Biblia habla en Apocalipsis, dice, bienaventurado y santo el que tuvo parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte ya no tiene más poder sobre ellos. Pero los que van a la segunda resurrección son los que van a ser castigados por el implacable juicio de Dios, y ahí está el detalle. Hay diferentes posiciones, unos dicen que es eterno, que no es, pero ¿qué importa? O sea, si es eterno no conviene, si no es eterno tampoco conviene. ¿Verdad? Es mejor arrepentirse y buscar a Dios y no averiguar si no, que voy a durar aquí nada más 5 meses y tal. Imagínate, o sea, si las torturas aquí en vida, para los que han visto esas películas que le empiezan a cortar los dedos, una cantidad de cosas, la gente prefiere, hey, mátenme ya, yo no aguanto el dolor. O sea, usted sabe lo terrible que es que lo tengan vivo para que sufra ahí, por el justo juicio de Dios, dice la palabra. Entonces, eso es lo que está reflejando Dios ahí. Ahora, esta parte también la citan en el Brit Hadashah. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:13. Pero que se entienda, fíjense, que esa persona colgada estaba reflejando el juicio de Dios y que se hacía acreedor a maldiciones por haberse levantado en contra de su Dios, ¿verdad? Porque aquí en Gálatas 3:13 salen también esos exégetas fantasiosos y terminan interpretando al revés de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo primero. Dice, Cristo, el Mesías, nos redimió de la maldición de la ley. Entonces aquí salen los genios, uy, la ley es la maldición, o sea, la leen al revés. Cristo nos redimió de la ley maldita, es lo que ellos leen aquí. Como si la ley fuera la maldición como tal, y es al revés. Ahí dice la maldición de la ley, o sea, la ley no es toda maldición, pero sí contiene unas maldiciones. Ahora lo vamos a ver. Pero dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros,
Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, está citando lo que acabamos de leer ahora. Para que en el Mesías Yeshua la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. O sea, está hablando de lo que pasa aquí en la tierra. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, no dice y a los descendientes en plural, sino que dice en hebreo Zera, que es una simiente. Y entonces dice, y a los descendientes como si hablara de muchos, no está diciendo, sino como de uno, y a tu descendencia. Y el apóstol Pablo, Rab Shaul, dice, la cual es el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Mashiach, en el Mesías, no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después, pero eso habría invalidado la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Primero Dios promete, y lo que viene después de la promesa es la ley, no puede ser contrario a ella, sino congruente. Es lo mismo de lo que siempre hemos venido hablando, la salvación es por gracia, sí. Pero la santificación es por medio de la obediencia a los mandamientos. Ahora, que hay que estudiar para saber cómo aplicarlos, o si hay unos que sí se aplican y otros no, eso es otra cosa, ¿verdad? Porque evidentemente está la ley del leproso, que ya no se puede aplicar, porque esa no es una lepra normal como la que ustedes conocen, es una lepra, en hebreo se dice tzararat, y era de origen divino. Era, tú estás murmurando contra Moisés, ¡pam! Y María salía cubierta toda de esa lepra, y entonces para que se arrepintiera, pidiera perdón, y sale el proceso de purificación a través del templo. Las leyes del templo no las puedes aplicar afuera cuando estaba, y ahora no se pueden aplicar cuando no estaba, mucho menos. Así de sencillo. Las leyes en la finca, ¿se pueden aplicar? Depende. Si usted tiene finca, sí. Si no tiene, no. No pondrás bozal al buey que trilla. Si usted tiene un buey, no le ponga bozal y haga caso y va a ser bendecido. El buey va a tener vigor, va a hacer el trabajo mejor, va a ser más agradecido. Y eso le va a ayudar a usted. Si no tiene finca, no se preocupe. Pero eso no significa que... Diga, hermano Carlos. Bueno, ese es un principio sacado de la Biblia y hoy día se aplica, ¿sí o no? La desobediencia de la ley es la que te da la maldición, trae consecuencias. Pero no hablamos de maldición, sino consecuencias. Amén. Y para allá vamos. La consecuencia de desobedecer la ley es lo que acarrea la maldición. Y lo vamos a leer como lo dijo el hermano Carlos. Ahora busquen Levítico 25:14 en adelante. Vamos a leer un buen tramo para que usted se dé cuenta cómo es todo lo que el Mesías ha anulado en la cruz. Aquí no habla de mandamientos. Aquí habla de desobediencia y causa de desobediencia. Dice Levítico 25:14 en adelante. Mire cómo empieza. Pero si no me escuchan, dice Dios, ni cumplen todos estos mandamientos. O sea, está poniendo los mandamientos en positivo. Es bueno cumplirlos. Es malo no cumplirlos. Entonces Dios dice, si no le hacen caso a mis mandamientos, eso equivale a escucharlo. Cuando uno dice Shema, escucha, es obedece. Oye y haz caso. Entonces dice, si no me escuchan ni cumplen todos estos mandamientos, si desprecias mis preceptos y tu alma menosprecia mis estatutos, si no pones en práctica todos mis mandamientos e invalidas mi pacto, yo también haré con ustedes esto. Ahí vienen las maldiciones, o sea, por desobedecer a mis leyes, a todo lo que es mi carácter, a todo lo que me representa a mí. Entonces viene esto como consecuencia. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación, calentura. Ay, el calentamiento global, desobediencia a la Escritura.
que consuma los ojos, que atormente el alma, sembrarán en vano vuestras semillas, pero sus enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de sus enemigos. Los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes, huirán sin que haya quien los persiga. Si aún con estas cosas no escuchan, o sea, ese es el primer tramo de maldiciones y es leve. Y entonces dice, si sigues desobedeciendo viene algo peor. Si sigues desobedeciendo viene algo todavía más terrible y así hasta que en definitiva te tienes que arrepentir. O sea, eso está diseñado es para no dejarte ir más allá del no arrepentimiento y de la pérdida total. Ya van a ver por qué. Si aún con estas cosas no me escuchan, yo volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. Quebrantaré la soberbia de su orgullo. O sea, mire que lo que está hablando es algo que en el corazón es terrible. O sea, usted sabe que uno se ponga soberbio y terco contra Dios. ¿Quién era así? Faraón. ¿Se acuerdan? No, pero es que, y veía los milagros, veía los juicios y decía, Moisés, órale a Dios para que quite esto de mí. Listo, pero ya sabe, tiene que dejar ir a mi pueblo. Sí, dale. Señor, suspendido bueno, nos vamos. No, solo vayan ustedes, me dejan a los niños y a los animales y a las mujeres. Van y vuelven. Deja ir a mi pueblo para que le sirva al Señor. Viene la segunda plaga, viene la tercera, viene la cuarta y hasta la última. No verás más mi rostro, bien has dicho. Viene la peor de las plagas, la muerte del primogénito. Entonces dice, quebrantaré la soberbia de tu orgullo y haré tu cielo como hierro y tu tierra como bronce. Tu fuerza se consumirá en vano, porque la tierra tuya no producirá nada y los árboles del campo no darán su fruto. Si continúan oponiéndose a mí y no me quieren oír, yo enviaré sobre ustedes 7 veces más plagas por sus pecados. Enviaré contra ustedes también fieras salvajes que les arrebaten a sus hijos, destruyan su ganado y los reduzcan en número de modo que sus caminos queden desiertos. Si con estas cosas no se corrigen, sino que continúan oponiéndose a mí, yo también procederé en contra de ustedes y los heriré aún 7 veces más por sus pecados. Traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto. Si buscáis refugio en sus ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes y serán entregados en manos del enemigo. Cuando yo les quebrante el sustento de pan, cocerán 10 mujeres todo su pan en un horno y solo les devolverán también medio de lo que comerán y no se saciarán. Si aún con esto no me escuchan, sino que continúan oponiéndose a mí, yo procederé en contra de ustedes con ira y les castigaré aún 7 veces más por sus pecados. Mire esto, comerán la carne de sus hijos. Ya usted sabe que es llegar al canibalismo y no solo al canibalismo, sino comerse un peladito. O sea, ya eso es locura. Te dice, comerán la carne de sus hijos e hijas. Destruiré los lugares altos, derribaré sus imágenes, pondré sus cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de sus ídolos. Y mi alma los aborrecerá. Dejará desiertas sus ciudades, asolaré todos sus santuarios y no oleré la fragancia de su suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ellos sus enemigos que en ella habiten. A ustedes los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de ustedes. ¿Se acuerdan de la Santa Inquisición, verdad? Cómo los perseguían por todos los lados y aquí hay un judío. Aquí está el otro escondido. Lo quemaban, le hacían una cantidad de cosas. Durante todo el tiempo, me pasé. Entonces la tierra gozará. Mas a vosotros los esparciré entre las naciones, desenvainaré la espada en pos de ustedes, sus tierras quedarán asoladas y desiertas sus ciudades. Ustedes se acuerdan que eso quedó así. En Jerusalén, Israel, todo eso estaba vacío y era un estiércolero. Creo que Sulimán el Magnífico, uno de esos. No me acuerdo si fue hasta un emperador romano, llenaron eso y lo volvieron un estiércolero, ponían a los animales a que se hicieran sus necesidades ahí, cosa que Dios había dicho que no se debía de hacer. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días que esté asolada. Mientras ustedes estén en la tierra de sus enemigos, la tierra descansará. Por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabas en ella.
A los que queden de ustedes les infundiré tal cobardía en sus corazones en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los hará huir como huye ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podrán resistir la presencia de sus enemigos. Morirán en las naciones, y la tierra de sus enemigos los consumirá, y los que queden de ustedes se consumirán en las tierras de sus enemigos por su iniquidad, y se consumirán junto con sus padres por la iniquidad de ellos. Entonces, aquí viene, o sea, ya de ahí no pueden pasar a peor. Ya se han comido a los hijos, a las hijas, quedaron por fuera de su tierra, quedaron con un temor tal. Entonces dice Dios, el que llegue hasta esa instancia, dice, entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, la rebeldía con que se rebelaron contra mí, y también porque se opusieron a mí. Por eso yo me enfrentaré a ellos y los haré entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo, mientras que quede desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma desdeñó mis estatutos. Aún con todo esto, cuando ellos estén en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Porque yo, Adonai, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando yo los saque de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo, Adonai. Entonces miren, el problema no era la ley, el problema era nuestra rebeldía, nuestra desobediencia y nuestra... Es que no sé con qué palabras más describirlo porque es horrible, o sea, es la rebelión que uno tiene contra Dios y sus mandamientos, sus estatutos. Dios está quejándose de que despreciamos su santa palabra. Esa palabra no salió por voluntad de hombre, salió por el Espíritu Santo que habitaba en estas personas, en los profetas. Entonces todas estas maldiciones que acabamos de leer cayeron ¿sobre quién? Sobre Yeshua. Eso que nos correspondía a nosotros, Él lo absorbió en su cuerpo. Todos nuestros pecados eran acreedores de esos castigos y Él dice, aquí estoy yo. Quítalo primero para establecer esto último. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y con ese cuerpo cargó nuestros pecados y recibió ese castigo que nos correspondía a nosotros sobre Él. Y de esa manera fue que se cumplió lo que acabamos de leer. Voy a leerlo ahora para que entiendan nuevamente. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley causada por nuestra rebelión. Y entonces, ¿cuál es? Que Él se hizo maldición por nosotros y fue colgado de un madero tal como lo dice la Escritura. Aún en eso fue obediente también. El que no conoció pecados por nosotros fue hecho pecado y llegó a la cruz voluntariamente, para que no tuviéramos que cargar con esto tan horrible. Entonces dice Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido y afligido por Dios, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos. Como ovejas cada uno se apartó por el camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y para terminar, 2 Corintios 5:21, dice 2 Corintios 5:21, ya lo dije, pero enfaticémoslo. Él no conoció pecado, nunca pecó. Y en ese estado fue hecho pecado por nosotros.
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hubo un intercambio. Él es la justicia completa y verdadera. Y Él dijo, quítate tú y yo me pongo allá. Y ahora yo te voy a revestir. Es como si se quitara el talí de Él y nos lo pone a nosotros. Listo, estás. Y yo, no te preocupes, yo pago. Y uno se queda así como que... Esa es la gracia de Dios que también se ve desde el Antiguo Testamento. Para que vean ustedes, está todo conectado. Amén. Y así era que se predicaba en las sinagogas. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Ellos leían para allá y conectaban con el Mesías, Mire, esto se cumplió acá. Esto tiene relación con esto que nos enseñó acá. Acuérdense cuando Él estuvo en la cruz de esta manera. Vean esto de acá. Citaban. Eso nunca se volvió maldición como, ¿no? Que la ley es maldita. No, Señor. El que diga eso precisamente está como acreedor de esa maldición, la cual ya el Mesías pagó, gracias a Dios. Pero igual tiene que confesar y arrepentirse. Gracias, mami. No estáis bajo la ley. O sea, lo que refiere, muchos lo interpretan, sobre todo los evangélicos del propio sensacionalista, del cual yo era especialista en el sensacionalismo, cuando yo era especialista. Ellos dicen que no, porque ya la ley caducó. Pero lo que se refiere a Romanos ahí, están bajo la ley, significa aquellos que no califican y que no aprueban la ley, sino que están debajo de unos rectos. O sea, están bajo la ley, significa que son unos rectos porque no califican. Pero la idea no es decir que ya la ley caduce, sino que realmente ya el Señor Jesucristo, lo que hizo la cruz del Calvario, nos ha llevado a un nivel más elevado. Amén. Eso, es que exacto, mira, hay un uso ilegítimo de la ley, dice las Escrituras, lo dice al contrario. Usen la ley legítimamente, eso significa que se puede usar ilegítimamente. La ley nunca, ni antes del Mesías, ni después, ni durante, fue dada para salvación, nunca. La ley fue dada para santificación y para identificar lo que era pecado y también para mostrarte al Mesías. Eso es lo que dice la Escritura. Esa es su primer interacción con los seres humanos. Ey, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero también te dice, acá hay una parte que te está hablando del Mesías, ve a Él. O sea, debes con muerte, pero llega a Él. Entonces, la ley te lleva al Mesías. Ahora, después de la gracia, después de ser salvo, después de recibir la salvación del Señor, la ley adquiere ¿cómo se dice? Otro rol, vamos a decirlo. ¿Cuál es el rol de la ley después? Ya no es, en el primer paso era como un ayo, como lo que describe ahí en Gálatas. En el segundo paso se vuelve la norma de vida para ti, para santificarte. Que eso es lo que dice en el nuevo pacto, cuando nos habla de que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura de Él en Dios. Y dice, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. Entonces ahí está hablando de la ley como las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Léelo. El fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4. Eso, y no es final de... Amén. Y ahí no es final de fin, ahí es final de, exacto, ahí en griego que es telos. Y telos es dirigirte a. O sea, la ley te está dirigiendo a Cristo. ¿Para qué? Para que alcances la misericordia y no pagues con tu propia vida. Llega a Él, que Él ya pagó con su vida y Él te va a dar la vida eterna. Entonces, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento de compartir tu palabra. Te agradecemos, Padre, porque tú te mueves en medio de las alabanzas de tu pueblo y también porque tú impartes tu enseñanza por medio de tu Santo Espíritu a través de los hermanos, Señor, a los cuales tú has cubierto con tu gracia y con tu amor. Te pedimos, bendito Rey, que todas estas palabras las podamos tener en cuenta en nuestras vidas, hacerlas parte de ellas y dar frutos dignos de arrepentimiento para que, Señor, tú seas glorificado y nosotros bendecidos. Te pedimos bendiciones para esta comunidad y para todo aquel que escuche esta enseñanza, Señor. Y te pedimos, Padre eterno, que nos sigas dando la fortaleza de hablar a tiempo y a destiempo de tu palabra
y aguardar en obediencia tu pronto regreso, Señor, para gozarnos y deleitarnos en tu presencia, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.